Hola, buenas tardes, mi nombre es Matías y hoy vamos a continuar con los profetas menores y en esta ocasión nos toca el libro de Nahum. El libro de Nahum es corto, consta de 3 capítulos nada más. Y bueno, ¿qué podemos decir de él? Primero, ¿quién era Nahum? Bueno, sabemos que era un hombre, un profeta que llamó Dios, que era de la ciudad de Elcos. Pero hasta ahí nos quedamos porque no hay más datos. Ni en otros libros no se habla más sobre él. Lo que sabemos es que era de ahí. Algunos sugieren que Elcos quedaba en lo que era la Céfela entre las montañas y las llanuras que apuntan y que van al mar Mediterráneo. Pero no lo sabemos. Otros dicen que Elcos podría quedar en lo que se conoce como Galilea, ya que en Galilea va a estar la ciudad de Capernaum, que su nombre significa ciudad de Nahum. Entonces algunos van por ese lado. Si es que era lo que es la Céfela de Palestina, estuvo en un lugar similar al que estuvo Miqueas. Pero Miqueas estuvo como 100 o más de 100 años antes que Nahum. Nahum está en tiempos de Asiria, de Nínive. Asiria con su capital Nínive, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque el libro básicamente trata del juicio de Dios contra Nínive. Nínive va a ser destruida. Asiria va a ser destruida. La fecha de la destrucción de Asiria se va a dar en el 612 a.C. Ahora, ¿quién era Asiria? Bueno, Asiria era un pueblo, vamos a decirlo así, casi un imperio, ¿no? El dominante de turno. Asiria había sometido a Siria y había sometido a Egipto y también a Israel. Es más, podemos ver en la Biblia en 2 de Reyes capítulo 17 cómo es que Asiria conquista a Israel. Como habíamos dicho en el video anterior, está el reino del norte y el reino del sur. Israel se dividió en dos después del reinado de Salomón. En el reino del norte eh, se hicieron altares para ídolos, porque como habíamos dicho, no quería el rey del norte que desciendan al sur, al templo de Jerusalén, a adorar a Dios. Así que hizo altares a Baales en el norte. Por lo tanto, Dios les castigó. En este caso, en 2 Reyes 17, vemos cómo Asiria conquista el reino del norte, cómo intercambia la población, cómo nacen lo que serían los samaritanos también. Y ya en el capítulo 18 de 2 de Reyes, Asiria quiere ir por el reino del sur, quiere conquistar Judá. Y Dios va a salir al encuentro y Dios no se lo permite. Se nos va a decir en 2 de Reyes, capítulo 18, no, 2 de Reyes, capítulo 19, del versículo 35 al 37, que Dios intervino y Dios envió un ángel que mató a 185.000 asirios en una noche. Cuando despertaron los vieron ahí todos tendidos. El rey de Asiria regresó a Nínive, a la capital, fue al templo de su dios a adorar a su dios y sus hijos lo mataron. Y uno de sus hijos accedió al trono después, ¿no? Eso es lo que pasa. También a raíz de la escritura en el capítulo 10 del libro de Isaías, en el versículo 12 al 16, podemos ver cómo Asiria se gloria de que él consiguió todo por su fuerza, que él tiene los tesoros de todos los pueblos, que nadie lo pudo detener. También en el capítulo 18 de 2 de Reyes, cuando van a conquistar Judá, el comandante que va a hablar de parte del rey de Asiria se burla de los de Judá, dice: ustedes dicen que confían en su Dios, pero ninguno de los dioses de los otros pueblos los pudo librar, así que no les hagan tener falsa confianza a la gente de su pueblo. Y aparte dice: ustedes van a ser sometidos y se van a comer su excremento y su orina, les dice. Y se quedan callados, no dicen nada. Por lo tanto, después Ezequías se le va a comunicar al profeta Isaías y le va a decir, ¿no?, lo que va a ocurrir. Y bueno, y se va a manifestar como Dios los va a librar. También, a raíz de todo esto, y de que se conoce por, vamos a decirlo así, registros arqueológicos, Asiria era una de las naciones más sanguinarias que hubo. Ellos eran los que empalaban a la gente, o sea, les atravesaban
hay diferentes métodos de empalamiento, pero ellos más, según los registros que se encuentran, lo hacían desde debajo del pecho hasta arriba, ¿no? Te atravesaban prácticamente y te dejaban exhibido para que la gente no se les rebele. Eso lo hacían en los pueblos que conquistaban y lo hacían con los presos también de su país. Por lo tanto, Dios lo que hace es intervenir. Ya entendiendo eso, vemos por qué en el libro de Jonás, Jonás no quiere ir a predicar a Nínive, no quiere que Dios perdone a Nínive. Ya si nos basamos en la estructura del libro, el libro se puede dividir en 3 partes. Un principio del versículo 1 al 14, podemos ver cómo se manifiesta la ira de Dios, la ira vengadora de Dios, y también podemos ver cómo es que Dios tiene el control de todo, Él muestra que tiene el control de todo lo que se ha creado, ¿no? Esto lo vemos en los versículos 5 al 6, dice así: ante Él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante Él se agita la tierra, el mundo, en cuanto en Él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante Él se resquebrajan las rocas, ¿no? Este es el Dios de Israel que dice, ¿no? Como que ante Él tiembla todo y nada se puede resistir, ni la creación, ni las personas, ni nada. Y esto sobrepasa todo el entendimiento que tenían de sus dioses también los pueblos de la antigüedad, ya que sus dioses estaban restringidos, vamos a decirlo así, geográficamente a su pueblo. Tenían más poder en su tierra, en su pueblo. En cambio, el Dios de Israel, el Dios que creó todo, se manifiesta como alguien que domina todo, que Él pone y quita reyes, Él pone el límite a las personas. Esta teología también la podemos ver en libros como el de Daniel y, como dijimos, también en Isaías, al inicio de Isaías. Ya si hablamos de la segunda parte del libro, vamos del capítulo 1, versículo 15 al 2:12, vamos a encontrar la caída inminente de Nínive. Se está anunciando más o menos qué es lo que va a ocurrir. Si leemos los versículos 5 al 7, se nos dice así: convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas, que en su carrera se atropellan, se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. Ya está decidido, la ciudad será llevada al exilio. Gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. ¿Qué es lo que pasa? A Nínive la va a conquistar, como dijimos, el rey de Babilonia. Los caldeos serían. Y esto va a ocurrir en el 612 a.C. Ahí va a caer, va a ser incendiada la ciudad y se van a robar todo, ¿no? Se van a llevar todos y el imperio que va a pasar a dominar va a ser Babilonia. Ya si nos vamos al capítulo, el capítulo no, a la división final, la tercera división se podría titular así: juicio y destrucción definitiva, porque es como Dios muestra que se ve a Nínive y como una mujer avergonzada, ¿no? Y que va a ser devastada. Y también cómo lo van a ir rodeando, cómo va a ir cayendo, cómo se van a llevar todo lo que ella tiene. Y termina el capítulo 3 diciendo: rey de Asiria, tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir. Tus tropas, tu pueblo anda disperso por los montes y no hay quien lo reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Y así va a cerrar este libro. Ahora, ¿qué podemos decir? Que este libro manifiesta lo que es la justicia de Dios. Manifiesta qué es lo que ocurre con la gente que se vuelve arrogante, soberbia, porque no le va a pasar solo a Nínive, sino le va a pasar también a Babilonia luego, que cuando obtienen poder, cuando obtienen riquezas, se empiezan a creer dioses
que lo pueden dominar todo y Dios le pone límites y los imperios caen. Por lo tanto, no es en nuestros tiempos, sino la justicia, la ira de Dios se va a dar en el tiempo que Él quiera, como Él quiera, y no a nuestra forma, sino a su forma. Y esto es lo que pasó con el pueblo, con la ciudad de Nínive y con Asiria. Y este libro nos muestra qué es lo que profetizó Nahum y cómo es que se fue cumpliendo, ¿no? Y ya luego es historia, lo entendemos por medio también de la arqueología y demás descubrimientos que hay, como Nínive, como Asiria cayó, y a pesar de tener todo el poder que tenían y de haber conquistado todo lo que conquistaron, se les puso un tiempo, ¿no? Como dice la escritura, Dios ha puesto límites a los hombres y no se pueden traspasar. Así que, ¿qué es lo que nos podemos llevar? Es que si hay injusticia, si hay dolor, si hay opresión, desprecio, el que interviene es Dios. Como dice la escritura, mía es la venganza, yo pagaré. A nosotros no nos toca intervenir, a nosotros nos toca orar por un lugar mejor y, como dice la escritura, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, obrar para que todo sea mejor, más justo. Pero no podemos vengarnos, no podemos intervenir, porque esa parte es de Dios. Así que nos toca dejar todo en sus manos y confiar, que era lo que se le cuestionaba al rey Ezequías en el libro de Reyes. ¿Por qué decís que pones tu confianza en Dios? Porque Dios no es igual al Dios de los otros pueblos. El Dios en que creemos es el Dios que creó todo, el que nos da la fuerza para vivir día a día y el que renueva todas las cosas. Así que este sería el mensaje. Espero les sea de bendición y que puedan profundizar y leer el libro de Nahum. Hasta la próxima.